Bienvenidos a un nuevo encuentro de Veterinarios en Web, en vivo. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Juliana Peña y nos acompaña como todos los jueves el doctor Walter Nacelo, a quien le doy las palabras. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas noches Juliana, muy buenas noches Rodrigo, muy buenas noches a todos los colegas que nos acompañan jueves tras jueves. Primeramente, agradecer que te sumes nuevamente a este proyecto, Juliana. Ya nos has acompañado varios ciclos. Así que bueno, y agradecer a la gente de Veterinarios en Web y Purina Proplan que nos ceden este espacio que, como siempre digo, nos sirve para achicar las distancias y generar intercambio de opiniones y conocimientos. Así que, bueno, muchas gracias a todos y adelante, Juliana, con tu presentación. Vale, muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Walter, por la invitación nuevamente. Es un gusto estar con ustedes. Voy a ir pasando y espero pues poder responder las preguntas que se presenten a buen tiempo. Quiero compartirles las experiencias que hemos tenido en el Zoológico de Cali con emergencia y cuidado crítico de las aves. Llevo 14 años con el zoo y bueno, hemos tenido bastantes situaciones que espero que podamos compartir esta noche. Entonces, bueno, empezamos. Lo primero pues que hemos aprendido con las emergencias de aves es que definitivamente tienen un factor de complicación más grande que en otras mascotas o incluso otros animales de zoológico. Por dos cosas. Primero, las aves cuando llegan a la clínica generalmente ya llegan en un estado bastante descompensado. Y es terrible porque son animales que requieren cuidados médicos, pero el estrés definitivamente siempre va a ir en contra nuestra y estamos ante esta situación de que no podemos hacer nada, pero tampoco podemos dejar al paciente sin hacerle nada. Pero esta triada de animal grave y estrés generalmente termina en la muerte. En los signos clínicos severos está desaconsejado el manejo. Esto es muy importante, sobre todo cuando no somos los veterinarios los que estamos tomando la decisión directa sobre qué vamos a hacer con nuestro paciente. En el caso de zoológicos, hay una junta, hay otro grupo de profesionales que debe ser consultado y en el caso de las personas que atienden consulta, pues es más complicado aún porque tienen que vérselas con un propietario. Es importante reconocer unos signos de alerta. Estos signos de alerta son muy valiosos para que el clínico sepa cuándo el riesgo de los animales es muy complicado. Un signo de alerta tremendo es el jadeo prolongado, el boqueo del animal, porque está buscando aire. Ya sabemos que es un animal que está hipóxico. Entonces, cualquier estrés adicional de manejo va a descompensar a este paciente. Pacientes que llegan débiles, que están incoordinados, que no tienen agarre con las patitas, que no tratan de atacar. Aves diurnas con los ojos entrecerrados. Otros signos que se pueden observar a veces son animales con una distensión abdominal. Esto va a comprometer su capacidad respiratoria. Animales que tengan heces con sangre van a tener anemias por pérdida y finalmente pueden tener hipoxia. Y a veces en animales más pequeñitos es más complejo aún porque podemos encontrar animalitos simplemente que el cuidador o el propietario dice, lo observo esponjado. Y ese estoy esponjado es que ya hay una pérdida de la homeostasis del animal. Y en aves pequeñas, cuando están en las jaulitas, ustedes observan que no hay producción de heces. Muchas veces solamente los animales están pasando uratos, pero no materia fecal. Son animales que ya sabemos que no están comiendo, que vamos a tenernos que ver con un problema de hipoglicemia. Entonces, en todos estos casos, es mejor no entrar a manipular el ave inmediatamente. Es mejor dejar al ave en un sitio tranquilo, oxigenarlo y tener tiempo para hacer un muy buen plan de qué es lo que vamos a hacer a continuación.
Nos funciona bastante bien la preoxigenación en los pacientes críticos. Entonces, si se puede usar una incubadora, genial, porque podemos dar temperatura, pero nosotros podemos hacer una cámara de oxígeno en el mismo contenedor en el que viene el animal. Simplemente vamos a cubrir con una bolsa, que hay un ejemplo, porque es la forma como nebulizamos a nuestros pacientes. Funciona exactamente igual, y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un cálculo del volumen del espacio en litros para dar una concentración más o menos del 40-50% para que ese animal tenga un ambiente enriquecido de oxígeno y de esa manera nosotros podamos esperar un momentito a que se reponga del viaje, del estrés de la ingresada a la clínica, del estrés de la captura seguramente para ponerlo en ese contenedor. Y ahí vamos a manejarlo. A veces, a diferencia de las mascotas que se pone el oxígeno directamente en máscara, es bastante peligroso hacer una intoxicación por oxígeno, sobre todo en animalitos pequeños. Mientras se estabiliza el ave, tenemos un tiempo para hablar con el propietario y explicar algunas cosas. En mi caso de zoológico, yo en este momento que ya dejé al ave quietica, yo llamo a los curadores, llamo a los cuidadores, muchas veces de acuerdo al tipo de animales voy a tener que llamar a las directivas para explicarles qué es lo que creo que pasa con el animal, cuál es su pronóstico, qué plan de acción voy a tomar, y le vamos a dar tiempo a esas personas para que entiendan cuál es la gravedad de la situación. En el caso de los propietarios, siempre este es el momento de obtener un consentimiento informado para que luego no tengamos problemas. Los veterinarios estamos sujetos, sobre todo en Latinoamérica, a un bullying terrible por parte de los propietarios y no es justo, no hay derecho. Entonces, cuanto más informado esté las personas sobre lo que vamos a hacer, mucho mejor. En el caso de las clínicas veterinarias, este es un buen momento para hacer un acuerdo de pago, para que sea claro cuánto va a costar el servicio, si la persona está dispuesta. Entonces, vamos a poder estar listos para hospitalizar. Ya una vez el paciente se hospitaliza, vamos a iniciar un plan de acción con este animal, entendiendo que hay un alto riesgo de muerte en ese procedimiento que vamos a hacer. Funciona mucho en estas aves que están tan malitas, hacer los procesos paso a paso. Entonces, de pronto, si yo debo obtener unas radiografías, quiero poner unos líquidos subcutáneos, voy a dar algún medicamento, muchas veces funciona en hacer la radiografía, dejar que se oxigene un poquito, pasar los líquidos y el medicamento y de esta manera darle tiempo al animal para que se vaya estabilizando un poco. Vamos a empezar con algunos de los procedimientos, o sea, espero no saltarme nada y si hay algo de lo que ustedes quieran ver y yo puedo comentarles de si he tenido una experiencia, lo podemos hablar. Traté de hacer como una revisión de todos los procedimientos o los procesos de emergencia que más comúnmente tenemos. Y muchas veces cuando los animales tienen obstrucciones de vías altas, es espectacular la forma como estos animales están luchando por respirar. O sea, realmente tienen una angustia respiratoria, los animales jadean, extienden el cuello. Y el ruido respiratorio, al disminuir el lumen de la tráquea y de las vías respiratorias, entonces se genera un ruido de sibilancia por incremento en la resistencia del aire. En estos casos de obstrucción de vías aéreas altas, está indicado y se recomienda poner un tubo de respiración de saco aéreo o de respiración abdominal, también se le llama. Pero este tubo no se usa, no está indicado, es un error ponerlo cuando el problema es de vías respiratorias bajas. Entonces es muy importante estar seguros de qué es lo que requiere nuestra ave. La semiología es muy importante porque los signos clínicos de la obstrucción respiratoria alta son diferentes a los de la obstrucción respiratoria baja.
Los animales con obstrucción respiratoria alta, como les digo, tiran el cuerpo hacia adelante, tienen sibilancias. Los animales con los problemas respiratorios bajos tienden más a hacer batido de cola, tienden más a tener ruidos tipo crepitantes. Y bueno, si hay una duda, lo mejor es hacer un diagnóstico, una radiografía o algo antes de intentarlo. Algunos de los problemas respiratorios bajos muy comunes son neumonías, intoxicaciones por este antiadherente que tienen las ollas o las sartenes para cocinar. Es el politetrafluoretileno, me lo aprendí. Y las aerosaculitis. Entonces, esto no nos va a mejorar poniendo un tubo de respiración de saco aéreo. Asimismo, muchas veces las aves pueden tener problemas respiratorios, pero por organomegalias, por ejemplo, o por algún tipo de acúmulo de líquido en su cavidad celómica. En estos casos, poner el tubo tampoco probablemente nos va a ayudar. Esta es una foto de un paciente real al que debimos hacerle un posicionamiento del tubo, pero aquí lo estoy mostrando cuando lo estábamos ya retirando. Pasa algo con las charlas de emergencia, si es que se han dado muchos casos y luego uno dice, no tome esta foto, no tome la otra. Bueno, es comprensible que estamos en una emergencia, lo último que se nos ocurre es tomar una foto. Pero sí, en ocasiones se logran rescatar algunas de ellas. Es muy importante cuando ya tomamos la decisión de hacer este posicionamiento del tubo, tener algunas recomendaciones. Y es hacer una buena preparación quirúrgica de la piel. Algunas aves, esta era una tucaneta, un tucán pequeñito, que tuvo una obstrucción por aspergilosis. Entonces, afortunadamente, tienen ausencia de plumas en las zonas de los flancos, entonces realmente es fácil, pero en otras especies no es así. Es importante tener en cuenta, entonces voy a ir con mi cursorcito y voy a hacerles una línea aquí, donde van a ver, esta es la zona donde vendría ubicada la última costilla. La cabeza del animal está hacia acá y la cola del animal está hacia acá. Aquí tenemos la cadera del animal y aquí empieza su fémur. Entonces es importante tomar este triángulo que nos forma la última costilla y el fémur del animal para hacer una incisión pequeñita que luego vamos a ampliar de forma roma con una pinza mosquito. Cuando ya tengamos el acceso al saco, podemos poner un pequeño plumoncito del ave en este lugar para evidenciar los movimientos. Vamos a sentir como el aire entra y sale por aquí. Reporta la literatura, afortunadamente no he puesto muchos tubos, pero en los casos que lo he usado no he tenido problema, pero a veces el movimiento de aspiración puede ser grande y el plumón puede quedar insuflado por el tubo. En Colombia no disponemos de tubos comerciales para tubo abdominal, pero lo que hacemos es que cortamos una sonda traqueal. Incluso si el ave es lo suficientemente grande, se puede dejar el manguito para insuflarlo, pero lo importante es tener un tubo posicionado y que sea de un diámetro similar al de la tráquea. Es impresionante cómo estos animales empiezan a respirar y mejoran cuando se pone este tubo correctamente. Importante que el animal no vaya a tener, por ejemplo, un desplazamiento hepático, una hepatomegalia, porque puede haber una punción. Hay que tener mucho cuidado de ir haciendo una disección, por más de que es un procedimiento de emergencia, no ir a lastimar más este animal. Dentro de los cuidados de soporte, esta es otra cosa que ayuda muchísimo y es tener a los animales en una incubadora. Muchas de estas aves vienen con hipotermia, entonces les va a convenir mucho estar en un ambiente tranquilo. O sea, suena un poco, sobre todo, yo me formé en la medicina de pequeños animales y esta fue una lección que a mí me costó mucho, créanme, mucho aprender. Y a veces suena un poco mediocre decir,
es que no vamos a hacer nada y vamos a meter al animal en una incubadora cuando nuestro instinto dice que deberíamos estar corriendo a hacer otras cosas. Sí se pueden hacer muchas cosas en medicina de aves, lo importante es planearlas bien y preparar al animal, preoxigenarlo. De hecho, en los mismos pequeños animales la preoxigenación funciona excelente y va a tolerar mucho mejor un proceso de intubación o cualquier tipo de procedimiento un animal que ha sido preoxigenado para que tengamos más éxito. En general, nosotros ponemos un cálculo de nuestra incubadora a 29 grados centígrados y con un 70% de la humedad. Nosotros contamos con este modelo de incubadora, es muy buena, chéverísima, pero tiene un problema y es que aquí en el techito tiene el sitio donde se le pone la humedad. Lo voy a tratar de señalar. Aquí se pone una especie de espuma que se humedece y ahí vamos a calcular la humedad. Lo que pasa es que a veces la humedad no alcanza a subir y es necesario poner platos con agua. Eso funciona muy bien en pacientes sanos, pero un paciente crítico se me puede caer en el agua. Entonces, algo que funciona mucho es tibiar una toalla, mojarla con agua caliente, agua tibia y ponerla en un rinconcito y realmente eleva muy rápido la humedad cuando necesitamos hacerlo. Otra cosa que es importantísima es la terapia de fluidos. Y bueno, como funciona en todas las especies, la vía oral es la ideal, es la vía fisiológica. Y para corregir hidrataciones leves va a funcionar bastante bien. Pero en los casos donde el ave ya tiene una deshidratación moderada, es mejor sumar la hidratación oral a la hidratación subcutánea o intravenosa. También funciona muy bien para dar los volúmenes de mantenimiento en aves, que ya les hemos hecho su reposición. Aves que ya les corregimos el 8% de deshidratación y ya está simplemente en el mantenimiento. En algunas aves, sobre todo cuando nos toca atender patos y este tipo de animales, son terribles pacientes, aletean, tienen muchísima fuerza, si estén bastante debilitados. Entonces, algo que hacemos con ese tipo de animales es no dar las reposiciones cada hora, cada 2 horas, sino que esperamos y damos 3 a 4 reposiciones por día. Obviamente esto no lo podemos hacer en un paciente crítico, sino en un paciente que ya estamos sacando adelante. Y hay un reporte, yo les soy muy honesta, no lo he usado, pero quise incluirlo porque quiero empezar a probarlo en la revisión que hice del tema de la vía cloacal. Pues en reptiles sí la usamos un montón y parece que hay cierto grado de absorción de líquidos cuando se ponen por vía cloacal. Entonces es algo interesante para tener en cuenta. Esta vía subcutánea realmente es muy común y cuando yo veía medicina de pequeños, esto era como no lo hagan, no, esto no sirve para nada, pero en aves realmente la vía subcutánea es increíblemente buena. Pero cuando el animal ya está empezando un shock hipovolémico, pues obviamente no va a haber circulación periférica funcionando, ya toda la circulación va a tomar unos caminos preferenciales y no nos va a funcionar. Pero en animales con deshidrataciones moderadas va re bien, va re bien. Importante que esos líquidos estén tibios, nos van a ayudar con hipotermia, van a molestarle menos al ave. Y es importante, si yo hago urgencias o yo ya sé que viene un ave, tener ya los líquidos tibios. Yo puedo poner los líquidos en la incubadora donde voy a tener al paciente. Entonces ahí yo ya mantengo los líquidos tibiecitos para no estar teniendo que perder un personal del equipo buscando cómo tibiarlos. Algo que funciona muy bien es cuando las aves están deprimidas, están dentro de la incubadora, uno logra con mucho cuidado poner la hidratación subcutánea sin necesidad de tener que mover al ave. Eso es algo que el paciente agradece y realmente uno también, porque no queremos luchar con él. Entonces, este es un diagrama con el ave de espaldas
donde se pone, es importante no escoger esta vía que es tan usada en pequeños animales porque aquí están los sacos aéreos cervicales. Entonces no se recomienda, es mejor hacerlo en esta área, incluso un poquito donde empiezan los pliegues patagiales, aunque yo lo veo bien complicado. Me gusta mucho usar toda esta zona alrededor de los muslos, funciona bastante bien. Y funciona también bastante bien los flancos del animal. Hay reportes del uso de la hialuronidasa. La verdad, este es un producto que se usa mucho en la medicina estética. Aquí en Colombia, la medicina estética tiene bastante desarrollo. Y podría ser una buena opción, pues, poderlo usar. La verdad, hubo una época en que comercialmente veterinaria se vendía, tenía un problema y era que era un vial muy grande, eran unas botellas gigantes, pero tuve la oportunidad de usarlo y funcionaba bien. No lo volví a conseguir y por eso no lo he vuelto a usar, pero sí incrementa mucho la capacidad de absorción de las aves. Entonces lo que uno hace es que simplemente le agrega 150 unidades de hialuronidasa a los líquidos que le va a poner al paciente. La vía endovenosa ya nos va a funcionar cuando tenemos un animal severamente hipovolémico, un animal que ya está llegando a un shock, pero es muy chistoso porque justo en este momento es cuando las vías son menos fáciles de acceder. Tenemos un animal que no queremos capturar, que no sabemos si va a sobrevivir por esa captura, pero es algo que debemos hacer. Entonces, es momento de tomar decisiones. No son decisiones fáciles, no son decisiones que podamos aplicar para cada caso, pero sí definitivamente es importante que haya un acuerdo en el equipo. Y si creemos que definitivamente nos vamos a ir y que es la mejor opción, pues hay que hacerlo. Y para ello podemos usar los líquidos cristaloides. A mí me gusta mucho usar la solución de Ringer, porque la solución de Ringer tiene una composición bastante similar al plasma de los animales. La solución salina sola puede por ahí ser un poco acidificante y es muy raro que un animal solo pierda sodio y cloro. Entonces, la solución de Ringer para nosotros acá en Colombia, que es la que disponemos, funciona bien, sin lactato. Porque yo no sé cuál es la función hepática de este paciente y pueda que esto pueda luego ponerse en mi contra. Yo no he usado mucho los coloides, la verdad. Tuvimos, gracias a unos colegas que nos los conseguían, tuvimos la opción de usar coloides, los usé en mamíferos, lo usé en un par de emergencias de aves, pero yo no me siento muy cómoda usándolos. La verdad es que hay unos reportes de efectos colaterales bastante malos. Y hay un problema, es que acá en Colombia son difíciles de conseguir, o sea, no se consiguen y muchas veces son volúmenes grandes y uno en animales va a usar unas dosis bastante pequeñas. Pero es algo que debemos considerar si nuestro animal tiene unas proteínas o unos sólidos totales por debajo de 2 gramos por decilitro. Es un animal que no va a tener presión oncótica. Y si yo le pongo líquidos, es un animal que probablemente se va a edematizar, va a ser un edema pulmonar, entonces sí necesito algo que me amarre esos líquidos dentro del espacio intravascular. Bueno, vamos a pasar. Los catéteres endovenosos, bueno, no es que sea complicado ponerlos. La verdad, los vasos de las aves, son chéveres, son accesibles, son superficiales. Pero primero forman hematomas con muchísima facilidad. El acceso de esas venas implica que yo tenga a un animal perfectamente posicionado. Cuando estamos hablando sobre todo de su vena basilar, que es la vena del ala, es muy bonita, sí, pero con un animal que aletea, yo no la puedo usar. Hacen unos hematomas horrorosos. Entonces yo debo anestesiar al paciente, pero ¿quién quiere anestesiar al paciente? Entonces,
Muchas veces cuando son aves de patas largas, yo agradezco porque ahí tenemos la metatarsiana medial, que sí es buenísima. Y es fácil estirarle la patica al animal sin hacer una mayor movilización. Pero los citácidos son como los Dachshund de la medicina canina, porque tienen la vena metatarsiana curvada, tienen un metatarso cortitico, entonces no es fácil hacer ese posicionamiento. La yugular también requiere estirar al paciente, ponerlo en una posición, entonces es complicado. Desde que llegaron a Colombia los catéteres 26, que son los violeta, yo soy una mujer feliz porque me garantizó poder poner catéteres en animales muy pequeñitos. Es increíble el catéter, ayuda muchísimo. Y bueno, ya tenemos el catéter puesto, ahora el ave se va a recuperar y lo primero que va a hacer es quererse quitar el catéter. Entonces debemos tener algún dispositivo que nos proteja de eso. Y si yo le pongo un collar isabelino al ave, pues vuelve y se estresa y volvemos al mismo tema. Hay dos opciones para pasar los líquidos. Una es conectarlos a una bomba de infusión que nos permite conectar volúmenes pequeñitos y la otra es pasar bolos. El problema de los bolos en aves es que yo incremento la volemia rápidamente, el animal orina inmediatamente, entonces es sumamente difícil hacer correcciones de la deshidratación de esta manera. Los catéteres intraóseos son muy útiles. O sea, cuando un paciente se te está muriendo, no hay vías, las venas se aplastan, no se ven, y es increíble, pero en mi experiencia personal, aquí hay un gráfico muy chévere de cómo poner un catéter en ulna, pero realmente a mí me encanta la tibia, porque se dobla la rodilla del ave y ahí está perfectamente el sitio donde vas a poner, quitas plumas, embrocas y rapidito ya tienes tu catéter puesto ahí. Pero es un catéter que no te dura. ¿Qué hago yo? Por ahí yo repongo. Si yo tengo un ave en shock, yo puedo hacer incluso unos retos de volumen. Yo puedo poner 15 ml kilo, esperar unos 10 minuticos, mirar si ese animal responde. Si tengo forma de medir presión arterial, mirar si hay respuesta en esa presión arterial. Puedo hacer eso un par de veces. Y si el animal mejora, yo ya voy a tener una vena. Entonces me da tiempo para poner un catéter intravenoso y retiro mi catéter intraóseo. Para cirugías ortopédicas va muy bien cuando el animal no tiene acceso venoso y está muy deprimido o anestesiado, funciona, pero duele. Entonces no es algo que yo quiero hacerle a un animal que está consciente. Si yo debo dejar un catéter permanente, ahí sí ya debo usar el de ulna. Es difícil de poner. Hay que hacerlo varias veces. Lo ideal es poder practicar, tener la opción de hacerlo varias veces antes de aplicarlo por primera vez. En comparación, el catéter intraóseo de tibia es mucho más fácil, es un hueso más ancho. Entonces, importante considerar todo eso. Se le puede poner collares isabelinos a las aves. Este es mi modelo de collares. Este es un ave que llegó hace muy poquito a la clínica y bueno, ya les voy a ir contando a lo largo de las diferentes opciones de emergencia que le ha pasado a esta pobre criatura. Pero aquí tiene un collarcito isabelino, él estaba bastante deprimido, entonces era un collar que funcionaba bastante bien. En la medida que se fue sintiendo mejor, ya el collar empezó a sufrir deterioro. Yo no quiero poner nada pesado, yo quiero tener algo muy acolchado, entonces esto es una espumita muy delgada que la cubrimos con esta cinta de ducto, la cinta gris brillante, y en la medida que el ave se fue sintiendo mejor, fuimos adhiriendo al collar estas telas que son muy delgaditas que usamos en los tapabocas. Entonces cortamos unas tiritas y las íbamos
pegando, cosa que el animal visualmente se sentía que tenía algo, pero no le pesaba mucho. Puede usar también encaje. Entonces nosotras nos ponemos unas moñitas aquí en el cabello, a veces muy bonitas y llenas de cosas. Eso va bien, se les puede poner algo así en el cuello, porque lo importante es, primero, acolchado, porque si no se va a lesionar la piel, se va a ulcerar, que proteja, pero que no le pese. Son animalitos de 150 gramos. Entonces yo voy a dar una pesa porque imposible. Hay dos opciones con el collar. Yo puedo poner el collar hacia adelante como el cono de la vergüenza que usan los perritos, pero también lo puedo poner hacia atrás y yo debo ver qué le funciona mejor a mi ave. Yo siento que a algunas aves les funciona mejor el collar hacia atrás. Cuando el collar está hacia adelante, el animal puede moverse muy bien, puede mover sus alas, puede mover sus patas, pero queda aterrorizado de tener este impacto visual, de tener esta lámpara aquí en la cabeza. Cuando yo pongo el collar hacia atrás, el animal no tiene ese impacto visual, pero sí va a estar impedido para mover sus alas. Este pacientico tuvo una fractura en el radio, entonces va re bien que está con un vendaje, entonces va re bien que tenga ese tipo de restricción de movimiento. Hay unos artefactos comerciales. Nosotros acá en Colombia no tenemos industria de aves mascotas, entonces no nos llega absolutamente nada para esto, pero hay unos diseños que son muy acolchaditos y son como los collares ortopédicos que se usan en personas para traumas cervicales. Entonces, ese tipo de collares de pronto no tiene el impacto visual sobre el ave, le permite moverse, pero cuando el ave va a voltear la cabeza, pues inmediatamente ahí se da la restricción. Entonces, es algo que podemos hacer con algún tipo de productos acolchados. Hay algo importante y es como pasa con perros alérgicos, o sea, no tiene sentido si yo tengo un ave con autopicaje ponerle un collar isabelino si yo no he solucionado su causa. O sea, no está bien. Otra cosa que tenemos que pensar es en seguramente usar terapia antibiótica. Y pues quisiéramos hacer un cultivo. El cultivo es muy acertado porque vamos a saber qué bacteria creció, pero los cultivos se demoran 48, 72 y hasta más horas y no tenemos tiempo. Entonces tenemos que, como clínicos, echar mano de otro tipo de cosas. El hemograma nos va a mostrar si hay un cuadro inflamatorio, si está descontrolado. Aquí en Colombia nos pasa algo y es que los laboratorios no nos reportan los heterófilos tóxicos y es vital que nosotros veamos nuestros propios extendidos. ¿Qué vamos a ver? Tenemos que hacer una buena preparación del extendido, porque si no puede ser artefactual, pero en la heterofilia tóxica se degranulan los heterófilos y es una información que para nosotros es muy importante, como la es en medicina de pequeños animales, saber si hay toxicidad. Entonces es algo que puede estar a nuestro alcance, es importante acostumbrarnos a hacerlo. Las coloraciones de Gram son una maravilla porque nos van a permitir caracterizar qué tipo de bacteria hay y pues normalmente la selección de los antibióticos se hace así. Entonces, así yo no tengo un cultivo, a mí me sirve mucho saber si tengo bacilos gram negativos. Yo ya sé por dónde voy a orientar mi terapia antibiótica, mucho más que estando a ciegas. Y cuando llegue el cultivo, si lo tomé, pues yo ya puedo rectificar mi tratamiento, saber si me quedo con él o no. Hay una preocupación muy grande con las resistencias antimicrobianas. Se sabe que para 2030 la muerte por bacterias resistentes a antibióticos va a ser una causa principal de muerte en la humanidad. Entonces, nosotros los veterinarios tenemos el uso de antibióticos como las quinolonas, como las cefalosporinas de tercera generación, y tenemos que ser muy juiciosos por ética y por cuidar a nuestra propia especie,
de no usar indiscriminadamente estos productos. En Colombia yo les diré que en las tiendas veterinarias las quinolonas son de venta libre. No sé cómo sea en otros países. Entonces, todos los empíricos usan este tipo de antibióticos de manera indiscriminada y eso por ahí va viniendo en nuestra contra. Pero en ocasiones nosotros tenemos que hacer tratamientos sin tener la garantía. Es importante que como clínicos estemos muy conscientes de qué es lo que tenemos y verificar que el animal esté respondiendo a ese antibiótico. Eso es vital, hacer un seguimiento cuando empecemos a dar el tratamiento. Y bueno, se pueden usar por muchas vías. Es muy importante en medicina aviar considerar la terapia antifúngica, porque los patógenos fúngicos van muy de la mano con los bacterianos y esto es bien harto porque muchas veces no vemos respuesta en los casos. En los zoológicos tenemos que lidiar bastante con las infecciones fúngicas. Los animales, si se llegan a inmunosuprimir, nos pasa mucho cuando llega un animal de otro zoológico, queremos hacer una pareja, no sabemos, creemos que está funcionando, de repente el animal empieza a perder peso y bueno, nos llevamos unas sorpresas terribles. Es muy importante cuando hospitalizamos un ave, sobre todo si son aves acuáticas, rapaces o citácidos, considerar el uso de un antifúngico adyuvante. Cultivo, aquí en Colombia hay una universidad que no los hacen, pero los cultivos se demoran meses, entonces no es tan buena idea. Si yo tengo un ave que me está recibiendo antibiótico, tengo un ave que está inmunosuprimida, es muy buena idea usar el antifúngico. Hay diferentes medicamentos, costos, toxicidades. Me gusta mucho el itraconazol, es un poco costoso, pero funciona bien. Esta foto que tengo aquí es un caso real nuestro de un paujil, ellos son unos galliformes. Este animal empezó a perder peso y ahí tiene un aspergiloma. De hecho, pensamos que era enfermedad de Marek cuando hicimos la necropsia. Entonces, ahí donde está la estrellita, pueden ver el tremendo aspergiloma que tiene este animal. Entonces, los hacen en diferentes órganos. Es un dolor de cabeza, la verdad. Bueno, para los corticoides pongo aquí un montaje de una serpiente con el pajarito, porque esto tiene un uso muy debatido. Entre más revisamos la medicina basada en evidencia, menos los queremos a los corticoides, pero bueno, ¿por qué? Bueno, todos lo sabemos, esto tiene muchos efectos colaterales, pero algunos autores muy respetables de medicina aviar defienden el uso de corticoides como dosis única, en shock, en trauma y en casos de toxicidad, verificando que el ave no esté inmunosuprimido. Ellos recomiendan mucho como antiinflamatorio el fosfato sódico de hexametasona y en neuro el succinato sódico de metilprednisona. Me preguntan a mí, yo no los uso, pero es importante tener un criterio, o sea, yo no puedo decir nunca los voy a usar, pueda que tenga un caso en el que definitivamente tengo mucho el caso, no solo dentro del zoológico, sino de aves de afuera que se estrellan contra vidrios y no los uso. No los uso, incluso he usado manitol, he usado otro tipo de productos, pero para neuro no los uso. Entonces, pero es muy respetable. Cada clínico hace una experiencia, entonces, bueno, aquí podríamos debatir mucho y ustedes podrían ponerme una notica en el shock, en el chat, en shock o en neuro lo usan o no. Entonces, ahí podemos ir viendo cómo está la cosa, para que estemos así un poquito pendientes mientras seguimos hablando un poco de todo. La glucosa también es algo que debemos tener a mano. Debemos tenerla a mano porque debemos tenerla a mano definitivamente porque muchas veces estos animales no comen y van a estar hipoglicémicos.
La sepsis es conocido que hacen unas hipoglicemias, pero eso es importante. En la sepsis yo pongo los bolos y no sube, no suben los niveles, mi paciente no responde, mi paciente no. O sea, es como yo lo reto a líquidos y tampoco. O sea, este paciente que no le funciona absolutamente nada. Normalmente para yo decir que un paciente está hipoglicémico, generalmente tengo un rango de la especie, varía bastante, pero normalmente la mitad de un valor normal en aves puede estar entre 150 y 200. Entonces, la mitad de eso ya se considera hipoglicemia, y los que tenemos chip de mamífero, de medicina mamífera, ahí nos equivocamos a veces, porque de repente alguien en la clínica nos da la lectura y nos dicen 80, y yo estoy pensando en un mamífero y, ok, 80, no, esa ave está en problemas, haga algo, pero es algo que en medicina aviar debemos tener en cuenta. Los casos severos de estos animales van a llegar a convulsiones y pues se nos van a morir. Entonces yo tengo una dosis práctica que es general, es aproximada, pero me funciona muy bien para no estar, no son momentos para estar sacando cuentas con la calculadora y no sé qué. Me gusta mucho usar la dextrosal 10, entonces yo hago unos bolos intravenosos de 0.5 ml de dextrosal 10 por kilo de peso del paciente. Y lo reto y miro cómo va. Miro si hay respuesta. Normalmente cuando hay una hipoglicemia, que no es por sepsis, el animal responde rápidamente. Otro caso que es así un poquito chocante son los hepatópatas. El animal con insuficiencia hepática te responde, pero vuelve y cae rápido. Pero sí responde. El séptico no pasa nada. Atención en pacientes deshidratados. Yo no puedo estar metiendo dextrosa, entonces, ¿qué hacemos? Pues si tenemos que poner dextrosa, ya lo que hago es que le pongo hago una solución glucosada. El Ringer que les hablaba, lo pongo al 2.5 o al 5% con la dextrosa y bueno, ahí le voy pasando un poquito de todo. A ver, vamos por acá. Listo. Los suplementos nutricionales orales se disponen de varias clases. Acá en Colombia nos toca importar estas fórmulas de crianza de citácidos, la de Caité. Cuando son aves rapaces, uso el AD de perros. Pero cuando son citácidos o paserinos, me funcionan muy bien estas fórmulas para bebés, para criar pollitos de citácidos. Importante, más o menos, o sea, los citácidos tienen un buche distensible, pero como están enfermos, ese inglubio no funciona muy bien. Entonces, importante no abusar, ¿sí? Cuando uno alimenta citácidos bebés, eso comen muchísimo, o sea, comen el 10% del peso vivo por ración y quedan con ese buche así grandote, no les pasa nada. En una ave enferma, yo no debería usar todo eso. Entonces, normalmente también tengo una cuenta más o menos, calculamos un 3% del peso vivo, una cuenta rápida son como más o menos 30, 60 ml kilo, y esto se divide 3 a 4 veces al día y se les administra. Las aves que han sido criadas a mano responden bastante bien, pero pues es un riesgo. Siempre es importante saber hasta dónde ponemos la sonda. Este diagrama me gusta porque ahora el diagrama ahí lo muestra muy fácil, pero no, yo normalmente tengo un espéculo y pasar por un lado de la tráquea para evitar pues hacer algún daño grande. Es importante entrenar al personal que va a hacer esto y verificar que el animal esté defecando, porque no lo debo usar en un animal con ileo. Cuando yo ya tengo a mi animalito un poquito mejor, ya lo saqué de la crisis, pues yo puedo pensar en alimentarlos asistidamente. Inicialmente, antes de empezar a alimentar, yo tiendo a pasar soluciones glucosadas. Entonces, por ejemplo, las soluciones de hidratación para niños, están saborizadas y funcionan bien. Si el animal tiene buena deglución, si es un animal dócil que acepta ser alimentado, yo puedo empezar con esas soluciones glucosadas, verificar que el animal deglute bien, que el animal pasa bien, y luego ya arriesgarme a dar estas soluciones de alimentación para las aves crías. Importante saber todos los riesgos que corremos por un sondeo inadecuado.
Y algo que hay que estar muy pendiente cuando se está alimentando es que no haya reflujo de la solución. Estar observando muy bien la faringe de este animal para rápidamente detener el paso si el animal empieza a regurgitar, porque de la regurgitación puede venir una broncoaspiración y se nos complica todo. No hay que pelear con las aves. Una ave que no, se niega a alimentarse, pues la vamos a matar. No usar fórmulas ni frías ni muy líquidas y evitar demorarse mucho porque el animal pierde como este estímulo de alimentación. Entonces, tener como el tiempo. La gente que ha alimentado bebés, los cetáceos bebés son buenísimos para hacer estos enfermeros que tienen mucha experiencia. Vamos a empezar a hablar un poquito de unas enfermedades. Permítanme que voy a hacer una conexión. Son 5 segunditos y ya estoy con ustedes. Ya estoy aquí otra vez. Vamos a hablar muy rapidito de estos temas. Y bueno, creo que ya vamos a ir terminando prontito. Muchos de los problemas de las aves citácidas provienen de una mala dieta. Esta es una foto de un pollito que nosotros rescatamos, venía de unos propietarios que le daban semillas. Las semillas tienen más de 20 factores antinutricionales y un órgano que va a sufrir es el hígado. Entonces, es importante detectar que los animales van a tener unos signos de hepatopatía. Pero también hay que descartar las intoxicaciones con metales pesados. Ya lo vamos a ver ahorita más adelante y vamos a ver lo útil que es hacer la radiografía en bolsa. O sea, si yo quiero buscar metales pesados o huevos, yo no voy a estresar al ave en una posición perfecta, sino que simplemente tomo la radiografía rápido y ya, estuvo. A ver, vamos a ver por acá que nos pase esto. Listo. Hay que alimentar a las aves cuando están en este estado, hay que dar fluidos. Y uno de los medicamentos que ha funcionado bastante bien para mí es la silimarina. La silimarina es un detoxicante hepático y realmente parece que produce una regeneración celular. Entonces, dentro de todos los cuidados de soporte que pues están aquí, eso y cambiar la dieta de las aves. O sea, las aves no deben estar comiendo semillas por ahí. Este es un caso que tuvimos hace muy poquito tiempo con un ave que tuvo una retención de huevo y encima de eso fue atacada por otras aves, o sea, mejor dicho, le pasó todo lo que le podía pasar a este pobre ave en el día. Y ahí está la foto pudimos hacer una reducción del volumen del huevo con una punción y presión negativa, y luego pudimos sacar por vía cloacal su huevo. Muy común en aves pequeñitas, y básicamente los propietarios lo que ven es tenesmo, lo confunden muchas veces con constipación, y es importante cuando palpo, me pasó al principio que confundí un par de ventrículos desplazados con huevos, entonces hay que hacer la radiografía de todas maneras. A ver, que esto pase. Listo. Hay algo importante y es que para yo aplicar lo ideal es muchas veces poner al animal, hidratarlo, muchas veces hay que darle glucosa, hay que darle calcio, hay que darle un ambiente tibio, darnos un tiempo, pero si el animal no oviposita, si yo voy a ir por el tratamiento médico, debo verificar que el esfínter uterovaginal esté dilatado. Importante saber que la oxitocina no es una hormona primaria en aves y es mejor usar la prostaglandina F2-alfa. Aquí está el producto. Realmente no he tenido que usar tratamiento médico. Normalmente los huevos ya están muy distales y yo me voy más por el tratamiento obstétrico, que ha funcionado bastante bien. Aquí pues en la foto estamos mostrando, aquí está el huevo. Normalmente
quité los dedos para que se pudiera ver en la foto, pero normalmente yo fijo el huevo con mis 2 dedos suavemente y lo localizo por la cloaca, veo que está el color del huevo y ahí ya pongo una aguja gruesa, una aguja 18 y hago la aspiración del material y luego el huevo sale genial porque a veces ni siquiera se rompe. Entonces sale, hay que hacer una muy buena lubricación para hacer esto. Y cuando el medicamento no funciona, pues sí, definitivamente hay que optar por la cirugía. Me preguntaban de los bloques congelados hace rato, perdón que no había visto la pregunta. Sí funcionan, también funcionan para el control de la humedad. Gracias por la pregunta. Bueno, hablamos de la obstrucción traqueal, entonces no me voy a detener aquí, pero uno puede o aspirarlo o empujarlo hacia un bronquio mayor y tratarlo médicamente. Lo ideal sí es, incluso uno puede ayudarse un poco de la gravedad, si se cuenta con un endoscopio, genial, para sacar. Nosotros lo que hicimos con esta ave que tenía el aspergiloma es que una vez pusimos el tubo de respiración abdominal, empezamos a poner el itraconazol directamente en el aspergiloma. Esta ave logramos tenerla con vida más o menos unos 15 días, pero tuvo otras complicaciones. Era un animal que había sido atacado. Entonces aquí se puede ver además en el cuello una herida terrible que tenía. Era un caso muy, muy complejo que nos pidieron ayuda de un centro de rescate de aves y pues, desgraciadamente no lo pudimos ayudar. Con el vómito y la regurgitación, es importante, yo resalto sobre todo, descartar si no es comportamental. O sea, hay animales que regurgitan como parte del cortejo, pero algo que dice la literatura y sí es evidente es que cuando el animal está patológico, el animal se lanza, se tira cuando va a hacer el vómito y se siente mal. O sea, es muy diferente cuando el animal lo hace comportamentalmente, sube, baja, es diferente, es como que está alimentando. Entonces es importante descartarlo. Y hay algo importante con la metoclopramida, porque pues es un antiemético que se sigue usando en aves, pero en guacamayos a dosis altas puede producir convulsiones. Se puede usar, sí, pero a dosis bajita. O sea, en aves uno maneja una dosis hasta de 0.5 miligramos kilo. Entonces, importante usar dosis bajitas en guacamayos para no tener problema. Listo. Para la estasis gastrointestinal es importante ver que no pasan los fluidos, el animal devuelve y muchas veces puede haber infecciones fúngicas en el inglubio o nosotros acá en Colombia no hemos diagnosticado todavía el PDD, que es la dilatación proventricular, pero en esta placa podemos ver claramente por dónde pasa el proventrículo. Entonces, esta es una buena guía para hacer el diagnóstico, ¿sí? De poder tener este órgano y hacer una radiografía. Y como tratamiento rápido, a los animales debemos limpiarles todo ese material. En aves pequeñitas que se alimentan con fórmulas, a veces no quieren comprar las fórmulas, hacen por ahí unas fórmulas caseras medio mal hechas y esos pollitos terminan terribles, pero uno logra sacar todo ese material. Puedes usar un poquito de ácido acético para cambiar el pH y hacer los tratamientos fúngicos si muchas veces es cándida. Entonces, mientras no se ulceren o no se perforen, uno los saca adelante. La sangre en deposiciones tiene, pues, estas aves tienen cloaca, entonces ya ven que puede venir de cualquier lado. Entonces, a ver si viene, pero algo que hemos notado es que cuando es en la orina, vamos a verlo en el halo de líquido, y cuando es en heces, pues tendemos a verlo un poquito más generalizado, pero hay aves que por ahí uno ve que ya defecan y dejan unas goticas de sangre. Generalmente eso o está en la cloaca o es reproductivo, entonces para tenerlo en cuenta.
Igual que pasa con mamíferos, entonces podemos tener la melena por ulceración gastrointestinal, por enfermedad hepática, o la hematoquesia, que es la sangre fresca, que sí la vamos a ver más distal. Importante siempre a los citácidos revisarles muy bien la cloaca para ver que no tengan los papilomas. El prolapso es otro problema, es un problema complejo. Muchas veces las aves, sobre todo los citácidos que están solitarios, han sido malcriados, toman unos vicios de estar haciendo estimulación permanente sobre su cloaca y es un vicio terrible y terminan muchas veces en prolapsos. O por malnutrición o por problemas reproductivos. Hay dos opciones. O yo repongo ese prolapso manualmente o lo hago quirúrgicamente. Muchas veces se hacen las cloacopexias, que son las suturas, pero si yo no sé por qué causa el animal me lo está haciendo, pues eso va a repetir. Con el prolapso uterino es muy común en aves chiquitas, en aves pequeñitas, y muchas veces después de la retención de huevo viene el prolapso. Viene el prolapso porque ya hay una pérdida de tonicidad de todos esos tejidos. Entonces aquí pues más o menos podemos ver un diagramita de la anatomía que tenemos del istmo, de la vagina y de todos los órganos que tenemos que pueden prolapsar en aves. Igual podemos reponerlas, podemos hacer una cloacopexia, esperar a que haya una involución, podemos hacer una histerectomía y pues en todas estas aves con problemas de huevos, con este tipo de problemas, lo ideal sí es hacer una supresión hormonal y los implantes de deslorelin son chéveres, van bien, duran bastante tiempo, son seguros. El problema es que no se consiguen. A nosotros en el zoológico nos toca traerlos de Nueva Zelanda, pero la verdad es que son para muchísimas especies el uso del deslorelin es bien interesante. La intoxicación por metales pesados es una realidad en las aves que están sueltas en la casa. A la gente, sí, nadie quiere meter una ave en una jaula y es verdad. Pero muchas veces hay que pensar en un buen recinto para el animal, pero estar una ave deambulando por toda la casa, sobre todo estos pajaritos pequeñitos, terminan re mal, los pisan, las puertas los aplastan, terminan comiendo lo que no deben. Entonces, he tenido un par de casos y básicamente ayuda mucho el diagnóstico, no hay que ser muy exigentes con la clase de radiografía que vamos a hacer, pero sí es importante ver el metal pesado. Cuando las partículas son pequeñitas, los catárticos como la lactulosa o el xilum funcionan muy bien para ayudar a que se eliminen. Pero si hay intoxicación por plomo, gracias a que hicimos un contacto con la clínica de toxicología del hospital universitario, en 2 casos pudimos usar el edetato de calcio. En uno, el animal estaba muy descompensado cuando llegó, desgraciadamente, pues ni siquiera lo logramos estabilizar, la verdad, pero otro caso sí fue tratado efectivamente con el edetato y salió bien, o sea, estuvo súper bien y salió adelante. Entonces, es muy chévere. Hay otros productos que la verdad en Colombia no disponemos de ellos, o sea, los menciona la literatura, pero no he tenido experiencia con ellos, más allá que con los catárticos y con el edetato de calcio. Esta intoxicación la vi una vez y es terrible. En aves pequeñitas, eran unas aves agapornis, estaban en una cocina. Entonces, este material, el politetrafluoroetileno, es un producto que recubre los sartenes de cocinar, de hacer frituras, y el peligro es que se prenda la estufa y se deje esta olla sin aceite, sin ningún tipo de producto, entonces empieza a liberar este químico en el aire. Y las aves chiquitas, sobre todo, son súper susceptibles. Y hay unos reportes, la verdad, yo no logré hacer nada con estos animales, nada. Pero se reporta la nebulización con heparina y con aminofilina y dexametasona. Y hay otras intoxicaciones reportadas, como por velas aromatizadas, plomo. Es importante que estas velas nos van a llevar a una intoxicación por plomo porque en el pabilo pueden tenerlo. Los ambientadores muy fuertes e incluso algunos aromatizantes de dulcería como
todos estos dulces que son de menta y todo este tipo de cosas, si se preparan a nivel casero, hay por ahí un reporte de literatura de unos loritos australianos que murieron por eso. En general, si yo sospecho de una intoxicación, debo hacer una muy buena anamnesis. Si el animal no está regurgitando, debería darle carbón activado, dar fluidos subcutáneos para buscar una eliminación renal y llamar a los centros de control de envenenamiento. La atropina solamente es útil si realmente hay una intoxicación colinérgica, de resto no es mucho lo que va a ayudar y sí puedo llevar al animal a una fibrilación ventricular. Esto es un trauma menos complicado, pero la gente se preocupa mucho, llama por teléfono, los sangrados de uñas, de plumas, y simplemente en la casa, si el animal tiene las uñas sangrando, una recomendación es tener una caja de zapatos y llenarla de harina y meter el ave ahí. Entonces el ave va a estar tranquila, que es importante, que cada que yo manipulo el ave sube la presión y vuelve y sangra. Entonces si yo me pongo a pelear con el ave, a hacer presión sobre la uña, entonces, lo ideal es, mientras llega a la clínica, para que se pueda poner ya ahí sí algún tipo de calor, los Dremel mecánicos, las limas mecánicas funcionan súper bien por calor, hacer cauterización de este tipo de heridas. En las plumas, es mejor no arrancarlas. Aquí hay un dibujo de un plumón que se arrancó, pero lo ideal es hacer una ligadura distal. Porque es que esas plumas que usted arranca luego pueden hacer quistes. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Bueno, ya casi estamos terminando. Les voy a pedir que me tengan 3 minuticos de paciencia. Con los vendajes, hay unos vendajes increíbles ya, hay de todo. Estamos empezando apenas aquí en Colombia a usar todas las maravillas de vendajes que hay. Son muy livianos, ya no se pegan sobre el ave, pero yo los aplico fácil, pero no se los quitan fácilmente. Igual si yo voy a poner un vendaje, debo analizar cuál es la fase de la herida, si está contaminada, hay una cantidad de productos, si ya está granulando o si ya está epitelizando. Entonces depende de cada una de esas fases, pues yo voy a escoger lo que más me convenga. Generalmente cambiamos los vendajes cada 2 días. Importante retirar las plumas alrededor de donde están estas heridas. Y algo que sí es importante es cuando hay mordeduras, sobre todo de perros y de gatos, sobre todo uno ve una puntura, pero es muy importante debridar y cortar para ver realmente todo el daño interno que hay, porque a veces simplemente uno se queda en la puntura y resulta que adentro hay un daño terrible. Esta lesión es muy asociada a animales desnutridos. Este es un animal que nos llegó malnutrido. La gente les corta las plumas para que no huelen y no tienen nada de planeo. Entonces caen derecho como un piano al piso y normalmente las plumas de la cola se abren, la piel no tiene una elasticidad y se hacen unas rasgaduras. Estas heridas pueden cicatrizar sumamente bien, pero pues siempre y cuando el ave no se autopique, como en este caso tan horrible que pueden ver aquí. Anemias por muchas causas. Aves chiquiticas con pérdida de sangrado ya van a tener una pérdida importantísima. Yo solamente hice una transfusión y me funcionó muy bien porque era por una pérdida, un animal que tuvo un sangrado y yo tenía otro animal de la especie, no tuve tiempo de hacer pruebas cruzadas, no hice nada, simplemente la pasé y me fue bien. Pero medicina transfusional en aves no hay mucho. La verdad, hay otras cosas que reporta la literatura, pero en Colombia no es fácil conseguir la oxiglobina. Se puede poner los almidones y la eritropoyetina no hay realmente unos reportes, es una molécula diferente, la eritropoyetina de las aves a la eritropoyetina mamífera, que es la que podemos contar nosotros. En cuanto a fracturas, es importante saber, o sea, es una antiemergencia porque llega la fractura y yo quiero correr a estabilizarla y muchas veces yo mato al ave por anestesiarla, por shock, por dolor. O sea, yo puedo inmovilizar rápidamente con un vendajecito, poner un butorfanol para el dolor, poner un vendaje y planear muy bien y estabilizar esa ave. O sea, es muy raro que una ave se muera de una fractura, pero sí se muere de muchas otras cosas. Nos funciona muy bien poner cremas analgésicas en el sitio de la fractura antes de poner el vendaje y el butorfanol, si yo necesito reposicionar un vendaje, va súper bien. Y ya, creo que terminé.
Entonces, bueno, creo que es el momento de preguntas, por si tienen a alguien por ahí. Y vamos a ir al chat por acá, porque ahorita sí voy a ver el chat, me perdonan, pero es que estaba un poco de afán de poder terminar. La vaselina es muy buen lubricante para el esfínter cuando vamos a hacer la extracción. Yo lo uso y también uso todos estos lubricantes que se usan para poner dispositivos normalmente vaginales o rectales. Entonces, todo este tipo de lubricantes basados en parafina líquida funcionan bastante bien. El ondansetron, que como otro antiemético, no he visto muchas dosis, la verdad, no hemos encontrado. Yo me baso mucho de lo que lo que encuentro recomendado en las bases de datos y no he visto otros antieméticos. Cisaprida, ustedes consiguen cisaprida, esa es bastante buena, pero acá en Colombia ya no se usa. El teflón es el TFE, exactamente, es lo mismo. No quise usar la palabra porque hay algunas palabras en Colombia que son diferentes. Y el isoflurano en la emergencia sí se puede manejar, claro que sí. Es importante que tiene un mal olor y muchas veces los animales van a pelear un poco, pero yo puedo oxigenar, estabilizar y si es una ave pequeñita va súper bien ponerla. ¿Saben qué hago yo? Yo pongo una bolsa plástica en la máscara del animal, entonces queda como cubierto casi todo el cuerpo y así hago una especie de cámara de inducción. Y sí, usamos el isoflurano. Lo importante es que tener en cuenta para la toma de muestras y si el animal está hipovolémico y es depresivo. Entonces, tener en cuenta todo eso. Muchas veces, si yo veo que la emergencia me permite poner un poquito de líquidos subcutáneos, preoxigenar, tibiar al paciente antes de sedarlo, lo voy a hacer. El teflón te mata a ti también, Carlos Z, claro que sí. Ya ahorita, bueno, yo no soy vendedora de ollas por acá, pero sí, el teflón es complicado. O sea, lo que pasa es que nosotros somos más grandes y yo me imagino que por eso no nos hemos muerto tanto. Pero ustedes saben que antes en las minas de carbón no tenían los medidores de monóxido de carbono, entonces llevaban un canario a la mina. Entonces, tenían unos canarios y los mineros observaban al canario. Y si el canario moría, era momento de salir corriendo. Entonces, muchas veces, todas estas cosas que son tóxicas en ellos, evidentemente no son buenas para nosotros. ¿El tramadol lo uso? Sí. Lo uso más o menos a dosis alta. Produce sedación. Ahorita en este pajarito que vieron que está lleno de vendajes por todo lado, estoy mezclando. Cuando tengo que hacer cambio de vendajes para las heridas, le doy butorfanol. Y para el mantenimiento le doy tramadol. Empiezo usándolo 4 veces al día y produce sedación en aves. Eso puede ser positivo cuando tenemos aves hospitalizadas. Entonces, sí lo uso y va bien y es de los pocos medicamentos relacionados con opioides que tenemos a la mano en Sudamérica. Ustedes tienen buprenorfina en Argentina, yo les tengo mucha envidia por eso, es excelente también. Nosotros acá no lo tenemos. Con el maropitant vi un par de casos reportados, pero no tengo todavía las dosis, no he visto estudios, seguramente van a salir pronto, pero por ahora por eso no los uso. Cuando yo tengo un animal con hipovitaminosis que está estuporoso y comatoso, yo primero tiendo a estabilizarlo, pero en los líquidos que se le están pasando, sobre todo las vitaminas del complejo B, que son hidrosolubles, podemos pasarlas. Entonces, lo que pasa es que cuando ya el animal de hipovitaminosis llega con una insuficiencia hepática, generalmente el daño ya está hecho, pero pues hay que intentar tratarlo, Leonardo. Entonces, sí, complicado. Fentanilo, le cuento que por ahí vi unas dosis, pero en Colombia no lo conseguimos fácil. Ay, no tienen soletil en Argentina, bueno, unas por otras.
porque es muy bueno, aunque en aves no tanto. Y protocolos de anestesia, les cuento que uso mucho anestesia inhalada. Me encanta el isoflurano, pero yo normalmente premedico a las aves. Las premedico, me gusta mucho el butorfanol, como ya se dieron cuenta, y me gusta mucho también el midazolam. Normalmente, por ejemplo, para un citácido uso 2 miligramos por kilo de midazolam, 2 miligramos por kilo de butorfanol. El midazolam, incluso cuando las aves son muy tranquilas y no tienen problemas respiratorios, la pongo intranasal con el propietario ahí. Entonces, se pone el midazolam para que el animal esté más tranquilo. Luego ya le pongo el butorfanol y luego ya lo paso en las aves. La anestesia local en aves se puede usar, pero es bastante complicada porque las aves tienen unas tasas de absorción muy rápidas y vamos a tener todos los efectos preocupantes de esos anestésicos en la vía general. Entonces, milagros, ahí hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Me preguntan por acá, para evitar la pica, usar el haloperidol. Sí, he usado el haloperidol en aves. Normalmente cuando hay agresividad entre ellas, es un poquito difícil manejar comportamentalmente a las aves. Algo que les va también un poco bien es la aminotriptilina, sobre todo como es un antihistamínico, también en problemas de autopicaje funciona bastante bien, pero en general estas aves requieren unos programas de enriquecimiento ambiental grandes, 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 y a veces los propietarios pues tienen que concientizarse con eso para que funcione. Por acá Leonardo me pregunta del citrato de maropitán. Ah, no, ya eso ya lo vimos. Y vacunación. Les cuento que acá en Colombia solamente si ha habido riesgo de Newcastle podríamos usar en teoría, hablando con la autoridad ambiental, la vacuna de la sota, que es una vacuna casi inactivada. Pero acá en Colombia no las vacunamos. Ahora, nosotros no tenemos afortunadamente reportes, como no tenemos la producción de citácidas, no tenemos ni el circovirus, no tenemos ese tipo de problemas que sí tienen en países donde tienen más animales. Bueno, no sé si hay más preguntas por ahí. Creo que no, ya fueron todas y la verdad quiero agradecerles mucho por todo su interés, por estar acá. Aves electrocutadas. Ay, sí, una vez terrible. La verdad, el daño era severo, daño neurológico y las quemaduras eran muy profundas. A veces pierden dígitos. Entonces, si son dígitos o álulas o partes del cuerpo, María, que se puedan amputar, pues normalmente pasa eso. Pero con el caso que tuve, fue terrible. Y bueno, lo que más ve uno es que las pobres palomitas sí caen muertas directamente, ¿no? Bueno. Antibióticos. Normalmente nos funcionan muy bien en ese tipo de casos. Hemos usado las quinolonas. La tetraciclina se usaba, pero realmente ya cada vez es más difícil encontrar que funcione. Entonces, ¿qué ventaja tiene la tetraciclina? Que es de depósito. Sí, entonces dependiendo del tipo de aves, pero normalmente estamos haciendo incluso asociaciones, podemos usar céfalos de tercera con quinolonas muchas veces y nebulizamos mucho. Hay un producto que yo no sé si ustedes lo usan allá, que es el ácido hipocloroso o este tipo de mezclas. Está funcionando muy bien nebulizado, ¿saben? Muy, muy bien. Entonces, trabaja bien. Alas en citácidos, mira que en citácidos no, pero sí me tocó en un par de flamencos que venían de vida libre y los habían amarrado con unas trampas de alambre y bueno, terrible, ya se imaginan. Y estos animales están con todo el flock. Nosotros tenemos más o menos unos 80 flamencos que viven juntos, se reproducen y están bien. Pero el problema con las alas de los citácidos es que ellas sí pueden perder un poco el balance. Entonces, yo pienso que son animales de rehabilitar y de observar cómo se funciona. Entonces, bueno, por aquí me preguntaban del protocolo de vacunación, pero entonces yo sé que están las vacunas de circovirus, yo sé que hay un grupo de vacunas, pero la verdad es que en Colombia no tenemos acceso y no las usamos. Entonces, por lo menos en el zoológico,
no estamos vacunando ninguna ave en este momento. Muchas gracias de nuevo. No sé si hay alguna otra pregunta o si vamos a cerrar la sesión. Ahí ya quedaría pendiente de lo que nos digan. Ah, bien. Para fijar el catéter en vena ulnar, que es sumamente difícil, yo lo que hago es que con cinta adhesiva pongo una cinta por debajo, una por encima, y sobre esa hago un vendaje en 8 y cierro el vendaje y pongo una extensión. Y de esa manera el animal no puede moverse más. Es lo que mejor me funciona. Normalmente no es una vía para dejar mucho tiempo. Normalmente la dejo mientras la emergencia, máximo 48 horas y luego ya retiro el vendaje, pero dejar el vendaje de figura en 8 con esto funciona bastante bien. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y me encanta compartir con ustedes. Vale. Marvin, muchas gracias. Muchas gracias. Es mejor intubar las aves cuando están inhalados. Es mejor porque muchas veces hay producción de moco. Entonces, cuando el ave está en un plano profundo, sí lo intubo. Si me voy a demorar más de 20 minutos, de una, lo intubo definitivamente. Y es muy fácil, entonces sí mejor. Vale, yo creo que ya estamos terminando. Vale, muchas gracias, Leonardo. Y bueno, nada más quería escribirles por aquí mi correo para que cualquier cosa que podamos ayudar desde el zoo, con mucho gusto. com.com. Bueno, ahí lo tienen todos, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Bueno, Juliana, ahí quedó, antes de tu mail, quedó una preguntita pendiente. Ok, vamos a verla. Dale, ya la miro. Ay, sí. Los huevos se quiebran muchas veces cuando estamos extrayéndolos. Cuando se están implotando, se pueden quebrar. Entonces, por ahí hablábamos ahorita de los lubricantes, que son importantísimos. Y con las pinzas obstétricas vamos sacando los pedazos, vamos lavando. Cuando se tiene el endoscopio, pues genial, porque miramos, podemos repetir una radiografía para ver si quedó alguna cáscara y vamos sacándolos. Pero con una buena lubricación no debería haber mayor problema. Ahí Listo. está. Ahora sí. Bueno, Juliana, muchas gracias por la presentación, por tu tiempo, por brindarnos tus experiencias, tus conocimientos. Y gracias, como te dije al principio, por sumarte de nuevo a este proyecto. No, con mucho gusto, Walter. Muchas gracias a todos los colegas que nos acompañan jueves tras jueves, a Rodrigo que nos hace el aguante, y bueno, y a la gente de Veterinarios en Web que nos ceden este espacio totalmente gratuito para poder hacer estos intercambios. Así que bueno, yo les dejo un saludo a todos, que tengan una linda semana y fin de semana, y bueno, nos estamos viendo el próximo jueves, si Dios quiere. Vale, hasta luego. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora, por la participación en el encuentro virtual de hoy. Les recuerdo a todos que a partir de mañana podrán encontrar el link de la grabación y cualquier duda o consulta pueden hacerlo vía foro. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.